¿Es la democracia liberal el sistema que mejor se alinea con aquello que define al ser humano? ¿Por qué hay un sector de la intelectualidad que cuestiona el único sistema político que permite vivir en libertad? ¿Puede haber progreso económico sin democracia? ¿Hay una historia universal para todas las culturas? Preguntas muy complejas a las que hoy trataremos de dar respuesta gracias a un libro que todos critican, aunque muy pocos se han leído. Soy José Nieto, esto es Enlightenment Pills, y hoy vamos con El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama. El fin de la historia es un concepto filosófico que implica el haber llegado a un sistema político que se alinea perfectamente con los rasgos definitorios del ser humano. ¿Cuáles son esas características definitorias y cuál es ese sistema político? Son los dos ejes sobre los que se sustenta toda la exposición del libro. Por un lado tendremos a Hegel, quien nos hablará de la necesidad de reconocimiento presente en todas las culturas. Por otro lado tendremos a Carlitos Marx, a quien esta necesidad de reconocimiento le da igual y se centra en evitar la esclavitud del hombre por el hombre. Ahora, si hay un fin de la historia, significa que la historia de todos los pueblos y culturas converge, es decir, ¿hay una única historia para la humanidad como un todo? El primer intento de historia universal sería el cristianismo, que establece de manera revolucionaria la igualdad de todos los hombres ante los ojos de Dios, y que además es la primera cosmovisión con la idea de destino compartido. Se establece la idea de la historia como algo finito, que va desde la creación hasta el día del juicio final. Si avanzamos hasta el siglo XVI, encontramos entonces la invención del método científico, que sería un camino universal en la búsqueda de la verdad. Este es el primer punto de convergencia real e indiscutible entre los destinos de todos los pueblos del mundo, puesto que independientemente de la cultura a la que pertenezcan, las leyes de la naturaleza son las mismas para todos. La aplicación del método científico hace que nos sea posible desarrollarnos técnicamente, o dicho de otra manera y avanzando temporalmente, permite la industrialización. La primera forma en la que la aplicación del método científico produce un cambio direccional en la sociedad es a través de la competición militar. La segunda vía sería la conquista de la naturaleza para satisfacer los deseos humanos, a lo que vamos a denominar progreso económico. Habiendo establecido que la aplicación del método científico conlleva beneficios y progreso al conjunto de la sociedad, ¿qué sistema económico ponemos en marcha? ¿Una economía de mercado o una economía planificada propia de la orbe socialista? Bajo las condiciones de una economía industrial madura, el capitalismo ha probado ser mucho más eficiente que las economías planificadas en el desarrollo y utilización de tecnología, así como en la adaptación a las condiciones cambiantes de la división del trabajo. La descentralización en torno a la toma de decisiones y el foco en los mercados es algo inevitable para todas las economías postindustriales. Es también cierto que las economías planificadas pueden seguir a sus homólogas capitalistas y llevar la sociedad a la era del carbón, del acero y desarrollar la industria pesada, pero son mucho menos capaces de funcionar correctamente en la era de las tecnologías de la información. Ahora llega la duda de si, con el desarrollo actual de la tecnología y produciendo un número muy limitado de bienes, podría ser más conveniente la economía planificada, pero no ya en economías avanzadas, sino en países del tercer mundo. En un país por industrializar, ¿pudiera ser más conveniente la aplicación de una economía planificada? Quizá la Unión Soviética no era puntera en nada relacionado con las tecnologías de la información, pero había sido capaz de generar una sociedad urbana y todo en un espacio de tiempo muy inferior al de sus homólogas capitalistas. Así, la planificación central socialista seguía siendo muy atractiva para aquellos países que no habían llegado todavía a la etapa del carbón y el acero. La pobreza endémica del mundo subdesarrollado le insufló vigor a una teoría que permitía a la izquierda atribuir la pobreza primero al colonialismo, luego al neocolonialismo y finalmente al comportamiento de las multinacionales. La mejor manera de perpetuar el marxismo en el tercer mundo y especialmente en Latinoamérica fue mediante la teoría de la dependencia, que ganó muchísima popularidad frente a los postulados de la teoría clásica liberal. De esta teoría se derivaban ideas definitivamente antiliberales como el bloqueo de las importaciones con aranceles,
para con ello fomentar la creación de industrias locales. Lo que sucedió, totalmente contrario a los preceptos de esta teoría, y que nadie de la izquierda se ha apresurado a explicar, fue el desarrollo de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia o Tailandia. Estos países, cuando quitaron las medidas autárquicas y de sustitución de importaciones, vinculándose con los mercados a través de multinacionales, consiguieron altísimas tasas de desarrollo, mientras América Latina seguía ahí, como siempre. Llegados aquí, tenemos que la aplicación del método científico predispone a la incorporación del capitalismo y la economía de mercado para la esfera económica, tanto en países ya industrializados como en aquellos que no. Pero, ¿qué sucede con la política? Como veremos, existe una fuerte relación entre democracia y progreso económico. Pero muchos de los motivos por los cuales se llega a la democracia liberal no son estrictamente económicos. Hemos visto cómo la aplicación del método científico es un punto de convergencia entre culturas, y además, cómo la economía de mercado es netamente superior en el plano económico. Para ver qué forma de gobierno se alinea mejor con aquello que define al ser humano, veamos cuáles son esos rasgos definitorios. Hegel explicaba que la búsqueda de reconocimiento formaba parte inseparable del ser humano. Esta búsqueda de reconocimiento, o cimos en griego, es siempre algo a considerar cuando queremos entender por qué ciertos hechos se desarrollaron como lo hicieron. Para Hegel, el carácter del hombre no venía determinado por su naturaleza animal, sino que era libre de escoger un camino, de acuerdo con su moralidad, siendo fiel a sus propias reglas. Esta explicación no anula para nada la perspectiva económica de la historia, sino que le añade una nueva dimensión. Nos ayuda a los que vivimos en democracias liberales a no verlo todo desde un prisma meramente económico. La necesidad de reconocimiento vendría de que el ser humano necesita no solo la satisfacción de sus instintos primarios, sino también que los demás le confieran valor, que se nos reconozca como hombres. Y aunque ahora pudiera sonar algo abrupto, según Hegel, un rasgo fundamental que nos identifica como hombres es la capacidad de arriesgar la vida por prestigio. Una sociedad primitiva estaría dividida en clases, y lo que definiría cada clase sería no ya su utilidad económica, sino su actitud ante una potencial muerte violenta. Los esclavos o siervos no estarían dispuestos a arriesgar la vida, mientras que los amos sí, y ese ethos guerrero se trasladó durante generaciones a la aristocracia. Una sociedad primitiva se dividiría en dos grupos: amos, la clase privilegiada capaz de arriesgar la vida por prestigio, y los esclavos, aquellos que aceptaban su sumisión ante el riesgo de una muerte violenta. ¿Y quién viene a criticar a Hegel, liberando al ser humano en su conjunto de la esclavitud del hombre por el hombre? Carlitos Marx, que opinaba que el Estado liberal no representaba la universalización de la libertad individual, sino únicamente el triunfo de la burguesía. Marx hablaría de que se alcanzaría el fin de la historia únicamente cuando el proletariado emergiese victorioso y se realizase el logro de la utopía comunista, acabando así también con la lucha de clases para siempre. Pasando de Hegel a Hobbes, este nos dice que la preservación de la integridad física es el hecho moral definitorio del ser humano. A partir de aquí, los conceptos de justicia y razón estarían basados en la preservación de esa integridad física, mientras que la injusticia y el mal llevarían al hombre a la violencia y a la guerra. Para Hobbes, el estado natural del hombre es de guerra de todos contra todos. Así, concibe una forma de estado colocando en el centro de las preocupaciones del hombre el miedo a la muerte. La legitimidad del Estado se derivaría de proteger y preservar esos derechos que los hombres poseen como seres humanos. Al contrario que Hegel, Hobbes no piensa que el deseo de reconocimiento y el desprecio por meramente estar vivo sean el origen de la libertad del hombre. Todo lo contrario, piensa que todo esto lo aboca a la miseria. Hobbes no defendía un sistema siquiera cercano a la democracia liberal, sino que pensaba en la conveniencia de una monarquía absoluta, un gobierno fuerte para reprimir a aquellos orgullosos y vanidosos que pudieran proliferar. Locke propone un gobierno limitado dentro de un marco constitucional, cuya autoridad se derivaría directamente del consentimiento de los ciudadanos.
y esto limitaría las opciones de degradación que se podrían producir con más facilidad dentro del absolutismo. Locke sigue argumentando que el hombre tiene no únicamente el derecho a vivir, sino también a llevar una confortable y potencialmente rica existencia. La sociedad civil existe no solo para preservar la paz social, sino también para proteger el derecho de los trabajadores diligentes a crear abundancia a través de la propiedad privada. Innegablemente, hay también una cara oscura en el deseo de reconocimiento, llevando a muchos filósofos a creer que esta es la fuente fundamental de la maldad en el ser humano. El deseo de ser reconocido por los demás como superior se define con una palabra de origen griego, megalotimia, y se puede utilizar tanto para el tirano que quiere invadir y esclavizar al país vecino, como para el pianista que simplemente quiere ser reconocido como el mejor intérprete de Beethoven. Su opuesto es la isotimia, el deseo de ser reconocido como igual por otra gente. Esta megalotimia es algo muy problemático para la vida política, ya que si el reconocimiento de la superioridad por otra persona es gratificante, el reconocimiento de todas las personas será todavía más satisfactorio. Esta lógica desembocaría en el deseo de ser universalmente reconocido, que es el imperialismo. Mientras que el deseo de gloria es un carácter universal del ser humano, Maquiavelo vio que generaba problemas, al llevar a los hombres ambiciosos a la tiranía y al resto a la esclavitud. Aquí tendríamos el enfrentamiento entre aquellos que ven el deseo de reconocimiento como algo positivo, como Hegel, y aquellos que lo ven como un peligro para la sociedad, como Locke y Hobbes. Estos últimos querrían lograr la paz social reemplazando la necesidad de reconocimiento por una mezcla entre deseo y razón, generando para ello una nueva clase social. La burguesía, ese ser humano estrictamente consumido con la inmediata preservación de su integridad y bienestar material e interesado en la comunidad a su alrededor, solo hasta el punto de ampliar o lograr su propio progreso. La modernización económica requirió no solo de la creación de modernas estructuras sociales, como ciudades o burocracias funcionales, sino también de la victoria del modo de vida burgués sobre la vida en búsqueda de reconocimiento del aristócrata. Otra crítica al sistema democrático vendría de Nietzsche, con su reacción contra la burguesía y lo que él llama hombres sin pecho, gente compuesta únicamente de razón, pero sin la confianza y voluntad que era, de alguna manera, el origen de la humanidad del hombre en la antigüedad. Dado el pensamiento mayoritario de la sociedad, podemos pensar que aquellos filósofos que querían eliminar la megalotimia de la sociedad, incluso en su versión más moderada, son los que han tenido éxito. Pero ojo, no está dicha la última palabra. ¿Podemos de alguna manera incorporar este deseo de reconocimiento a la vida pública en una sociedad liberal? ¿Podemos permitirnos el desperdiciar este impulso? ¿Es algo siquiera deseable anular una parte constituyente del ser humano? Hasta el momento hemos visto dos grupos. Tendríamos aquellos contrarios a la democracia liberal, Marx a la izquierda y Nietzsche a la derecha, y también aquellos a favor. De entre aquellos a favor tendríamos aquellos que desconfían del afán de reconocimiento del ser humano y aquellos que no son capaces de imaginar un ser humano sin ese deseo. Todos admiten el peligro de la megalotimia, si bien algunos querrían aplacarla con la creación de la burguesía, mientras que otros buscarían canalizar ese impulso y aprovecharlo de manera productiva. De una manera u otra, si los seres humanos fueran únicamente una combinación entre deseo y razón, estarían perfectamente satisfechos de vivir en una dictadura como la de Corea del Sur o como la de Franco aquí en España, mientras se les proveyera de bienestar material. Sin embargo, llegados a un punto, los ciudadanos son conscientes de su propia dignidad y exigen al Estado que ésta se les reconozca. Así, ya tenemos el vínculo que nos faltaba entre economía liberal y democracia liberal. Los cambios sociales que acompañaron a la industrialización, en particular la educación universal, parecen liberar cierta exigencia de reconocimiento que no existe entre los más pobres o los menos educados. Cuando la gente se enriquece, se vuelve más cosmopolita y mejor educada, y no se contentan simplemente con más riqueza, sino que exigen reconocimiento de su estatus, de su humanidad.
En los tiempos actuales, la megalocimia del amo se ha canalizado de manera sutil a través de las instituciones políticas modernas, de manera que ya no representa un peligro para las políticas contemporáneas. La falta de competidores directos no libra a la democracia liberal de grupos fuera de la política que señalan continuamente lo que a su juicio es un funcionamiento incorrecto del sistema. Justicia social, animalismo o lucha contra el cambio climático son, junto con otras muchas, causas que dan lugar al activismo en la sociedad, tratando de modificar el funcionamiento económico del sistema, satisfaciendo así sus pretensiones y ajustando la sociedad a su visión particular. El activismo puede englobarse dentro de la isocimia o búsqueda de igual reconocimiento, con una especial prevalencia dentro de las democracias occidentales. Por otro lado, la megalocimia o deseo de mostrar su superioridad al resto debe también encontrar salidas productivas dentro del sistema, aprovechando la energía de aquellos que buscan destacar. Cómo los sistemas democráticos integran la isocimia y megalocimia de manera productiva en su propio funcionamiento será el objeto de la segunda parte de este vídeo. Ahí os espero. Y si queréis comprar el libro, os dejo los enlaces para Amazon en la descripción.